Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy continuamos con nuestra lectura de la palabra de Dios. Hoy nuestro séptimo día de la semana 9. Terminamos hoy con el libro de Mateo del 23 al 25. Así que saquen sus Biblias, sus libretas de apunte y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús acusa a escribas y fariseos, Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guárdalo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus flaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en la primera fila de la sinagoga, y las saturaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretextos hacéis largas oraciones. Para eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacerlo un presélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto es para hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestra hermoso, mas por dentro está lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis junto a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas.
Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berrequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Lamento de Jesús por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 24. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de la venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes que por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y serán entregados unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nada más el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada de aquel que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del hombre. Entonces estas estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría que el ladrón minara su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todas sus bienes le pondré. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espere y a la hora que no saben, y los castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomarán consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no nos falle a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabiendo que ciego donde no siembro, donde no sembré, y recojo donde no esparcí, por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y vendrá y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparada para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me encubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mucho que escudriñar, mucho que aprender, y es una combinación de todas las advertencias de la vida de hipocresía, de maldad que vivían los escribas y fariseos. Tenían una vida llena eh, de doble vida, de una vida sin un juicio, sin una justicia. Eh, y Dios, Jesús les advierte aquí y les dice duras palabras que yo creo que deberemos de examinarlas detalladamente y mirar si en una de ellas no estemos fallando nosotros, y, y podamos ser esas personas sensatas. Si podemos mirar en donde habla sobre las 10 vírgenes, todas estaban esperando al Señor, todas. Las 10 vírgenes estaban esperando al Señor y estaban en el lugar correcto. Pero 5 fueron sensatas y continuaron con el aceite. Las otras 5, por perezosos, por negligentes, no prepararon el aceite y salieron. Pero salieron fue un momento a ir a comprar el aceite y se quedaron por fuera. Esto nos lleva mucho a reflexionar que a veces por nuestra pereza el aceite se seca. La unción del Espíritu se desvanece por nuestra pereza. Así que
Miremos, reflexionemos sobre todas estas palabras que el Señor nos deja y que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Bye bye.